¿Cómo están? Estamos de nuevo aquí en este podcast de CNN y esta vez revisando de nuevo lo que van a ser los premios Oscar 2022. Estamos con una invitada muy interesante porque, y ya te voy a hacer la pregunta clave de por qué, estamos con Lula Almeida, guionista, y esa es la primera pregunta que te quiero hacer, Lula. Históricamente, por lo menos, yo soy mucho más viejo que tú, históricamente siempre se decía que había buenos realizadores chilenos, no tan malos actores, pero pésimos guionistas. Que históricamente los problemas que teníamos eran problemas de guión. Entonces, esto no necesariamente era en el cine. De repente tú lo llevabas a lo que entonces estaba surgiendo, que eran las teleseries, y tú mirabas las mexicanas, las colombianas, las venezolanas, y por alguna razón tenían un guión que parece que gustaba más que las chilenas. Hasta que de repente parece que como la cosa se empieza a ordenar o se produce una situación donde empiezan a aparecer un montón de películas muy buenas chilenas que empiezan a tener aceptación no solamente en Chile, sino que también internacionalmente. Antes era difícil encontrar una de esas películas que causaran impresión internacionalmente, pero causaban impacto en Chile, que se veía poco cine chileno, pero ¿cuál es la relación entre el guión y la calidad de la película chilena históricamente a tu juicio? Yo creo que es verdad que quizás antes no habían tan buenos guionistas. Igual creo que en teleseries sí ha habido buenos guionistas, por supuesto, y en fin, como que también depende un poco, me imagino, de la evolución de cómo ha sido ese tipo de producciones. La teleserie en sí es un formato y eso hay que tenerlo súper en cuenta, no es lo mismo que escribir un largometraje. Así es. Pero en el caso de las películas yo creo que esto es una tincada mía, no sé si es tan así, pero yo creo que ha influido dos cosas principalmente. Por un lado, el acceso que tenemos a obras extranjeras. Los gringos tienen el guión así, lo llevan en la sangre, tanto así que yo creo que ya lo explotaron mucho y ahora probablemente algunas de las películas que vamos a comentar que nos han gustado no son gringas. Pero evidentemente ellos tienen una cultura de contar ese tipo de historias y manejan muy bien esa estructura. Acá no, por mucho tiempo, pero una vez que se empezó a tener más acceso, que probablemente más personas pudieron acceder también a entender ese tipo de estructura, yo creo que empezaron a haber nuevas voces y eso sin duda que mejora la calidad de las producciones. Y por otro lado también lo estudio en el extranjero. Muchas personas salieron a estudiar guión fuera y por lo tanto luego volvieron con todas esas herramientas a Chile y empezaron a abrirse escuelas, no precisamente de guión. Yo estudié como creo en la escuela de guión que hay, pero sí las especialidades para la gente que estudiaba audiovisual empezó a ser un poquitito más cotota. A ver, déjame tratar de abundar un poco en lo que acabas de decir. Te voy a proponer lo siguiente. Mira, te voy a mencionar películas. Sérpico. Sérpico es una película norteamericana, estadounidense, que trata de cómo un policía honesto se da cuenta que básicamente todo el cuartel de policía y toda la policía de su ciudad, esta de Al Pacino, es corrupta y trata de combatir esa corrupción, Sérpico. Cuéntame tú, ¿cuántas películas se podrían hacer o has visto tú donde aparezcan carabineros recibiendo coimas? O autoridades de gobierno, o un ministro de Estado. Nosotros tenemos una limitación para los guiones en que hay una suerte de hipocresía gigantesca para tocar ciertos temas, incluso cuando pasan informativamente, periodísticamente todos los días. No tocamos. Me acuerdo cuando Televisión Nacional hizo Oro Verde, que trataba de una maderera que de alguna manera explotaba ese lado y la Corporación de la Madera se opuso terminantemente y sacaron la serie. O sea, tenemos limitaciones para tocar temas porque no nos gusta en televisión ver la realidad que leemos en los diarios. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, es que eso, yo creo que ese es un problema, bueno, quizás porque es un país pequeño también, y en parte
no sé, como que está todo muy conectado. Yo me acuerdo en algún momento cuando, qué sé yo, presenté un par de proyectos en algún canal y me criticaban por tratar de hablar de la tele. Como no podemos hablar del backstage de la tele porque la gente se va a sentir ofendida, porque cualquier personaje que se parezca un poco al productor, el productor se lo va a tomar a pecho, en el fondo. Como que pasa mucho eso. Es un país muy pequeñito, yo creo que eso sin duda que afecta, es como espíritu de pueblo chico. Ahora, los gringos, claro, tienen ese tipo de historias, pero igual yo creo que quedan siempre bien parados, pues igual tienen ahí una cosa como de identidad nacional media propagandística. Claro, es que son tantas las cosas, las películas que hacen, que tú vas a tener 25 Independence Day y qué sé yo, 12 Sérpico. Y siempre vas a encontrar algo que te realce. El problema es que hay una parte de nosotros que tiene que ver con la vida cotidiana, que tiene que ver con las miserias chilenas, que tiene que ver con las hipocresías nuestras, que tiene que ver con aquello que nos mentimos unos a nosotros, que no sale en los medios de comunicación, no sale en las películas que hacemos y no sale. Incluso las películas que cuando queremos hacer películas así con ese corte, tenemos que hacerlas de tinte histórico. Es decir, buscamos algo en la historia para poder utilizar esa situación. Nos cuesta hacer ficción que tenga los ingredientes de la humanidad tal cual como es, no como nos gustaría hacer. Sí, yo creo igual que, bueno, las audiencias se educan y por lo tanto quizás faltan recursos para poder crear una variedad más contundente de historias. Porque la historia igual está en las personas que quieren, la cantidad de proyectos buenos que yo he visto pasar y que de verdad la respuesta siempre es Chile no está preparado, es impactante. Eso pasa en todo orden de cosas en este país. Ahora, Lula, ¿cuál es la base para que el guión sea bueno? Para que... ¿Qué entiendo yo por bueno? Que tú montes la película sobre ese guión. No sea el guión que se tenga que adaptar a los personajes, sino que, oye, me encanta. ¿Qué se necesita para eso? Creo que son probablemente muchos elementos distintos que tienen que confluir y que van a depender mucho del momento en el que se esté haciendo la película, digamos, en el que exista la historia, porque obviamente una película hoy no tiene el mismo sentido que a lo mejor tiene en un año más o algo así. Pero un buen guión, podríamos decir, es una historia que está bien urdida. Eso es muy importante. Eso es lo que hace como que un guión sea de buena calidad, que esté bien hilvanado, ya que esté apretadito, que la historia y sus temáticas estén bien desarrolladas, no sobreexplicadas, pero sí todo bien conectado, ¿ya? Eso es como un buen guión, podríamos decir. Pero por sobre todas las cosas, una historia que emocione y con la que nos podamos identificar, independiente de que sea algo que a lo mejor no tenga nada que ver con nuestra realidad, pero tienen que haber sentimientos que sean universales y que por lo tanto, ahora que, no sé, pues está denominada Belfast. Yo no tengo nada que ver con Irlanda, sin embargo, muy buena película, me conmovió. Eso es algo, hay una historia familiar, por ejemplo, algo que de todas maneras yo me puedo identificar, independiente de que no sea mi misma estructura familiar o yo no me parezca el protagonista. Pero hay cositas que nos hacen conectarnos. Nosotros, los seres humanos, digo, queremos vernos todo el rato. Ya somos súper como ególatras en ese sentido, no sé si ególatra es la palabra, pero queremos vernos todo el tiempo, identificarnos, que algo nos haga un sentido y sentir que estamos captando también lo que vemos, que estamos siendo inteligentes porque entendemos ese chiste o porque entendemos ese sentimiento que se ve reflejado en la pantalla. Entonces, no es tan difícil, yo creo, de hacer, pero por supuesto, para que la historia valga la pena, la película sea llamativa, tiene que estar como con un decorado también interesante y ahí probablemente es donde empiezan las diferencias. Ahora, por ejemplo, en nominados de Mejor Guión, que es como donde se premia la originalidad autoral. Desde ese punto de vista, Lula, ¿cuál, a tu juicio, es la temática que hace más difícil que haya un guión original? Porque qué sé yo, en las películas de romance, a ver, ha habido pero de todo. En las películas de crimen o thrillers, pero lo que tú pidas puede haber ahí.
¿cómo se mete alguien con algo que tenga una cierta dosis de originalidad, tenga una cierta dosis de, utilizando las variables propias de probablemente los géneros, alguien, uno sienta que hizo algo que no se había hecho antes? Yo creo que si bien todas las historias han sido contadas, como se suele decir, casi que, no sé, Shakespeare lo escribió todo hace no sé cuántos años, de todas maneras, todas las personas tienen una forma distinta de ver la realidad y por lo tanto no es tan difícil ser originales. Es como un mazo de naipe, ¿no es cierto? Que uno lo revuelve y todas las combinaciones van a ser distintas y hay infinitas, ¿no es cierto? Es una cosa así. Yo creo que si bien podríamos decir en ciertas sociedades las vidas de las personas pueden ser más o menos similares entre sí, siempre van a haber particularidades y lo que uno hace cuando escribe un guión es tratar de buscarle esa beta en que uno dice, esto hace mi historia única. Agarrémonos de eso y ensalcémoslo, ¿no es cierto? Levantémoslo para que esta historia se sienta original, aun cuando estoy contando sentimientos y todo eso que decía antes con los que todos nos podemos identificar. Y elementos culturales, por supuesto, que también nos identifiquen, pero siempre va a haber algún detalle que haga que esa historia sea única y lo que uno hace es agarrarse de eso y sacarle el jugo, porque ahí está la diferencia. ¿Tú como guionista pides o te gusta hacer el casting también? Ponerle cara, cuerpo, gestos reales a lo que es el personaje tuyo que tú creaste. Depende de lo que uno esté trabajando, porque por ejemplo yo he trabajado en un par de teleseries y ahí no tengo opinión, pues si es la gente que trabaja en el canal, ¿no es cierto? Sí. Y uno ahí tiene que reubicar y de alguna manera también se construyen muchas veces los personajes en función de esos mismos actores. Cuando es un proyecto personal, por supuesto que sí, y de hecho en un largometraje, por ejemplo, que es algo donde no necesariamente sabes con quién vas a trabajar mientras estás escribiendo, uno sugiere, tiene una idea de cómo es el personaje físicamente y por lo tanto también uno se hace ideas de qué actores podrían interpretar, así que obviamente lo físico y el tipo de actuación es algo que es súper importante y que uno lo considera al momento de pensar en la historia. Mira, hay directores de cine, como Alfred Hitchcock, como Zeffirelli, por ejemplo, que planteaban que todo tiene que estar contenido en el guión. Uh-huh. El guión es todo. Y hay otros que se escapan un poco del guión, que de repente dejan que incluso la propia escena tenga la posibilidad de que los actores puedan incorporar cosas. ¿Qué tan rígida debe ser el acercamiento de los directores hacia el guión? Yo creo que no tanto porque a ver, es que eso es lo interesante en realidad de los guiones. Por un lado, obviamente el guión tiene que estar muy bien pensado porque es muy importante, es la base sobre la que se construye una película en este caso. Pero de todas formas, uno trabaja con actores y los actores son personas que tienen la capacidad de hacerse de los personajes y darles vida y que tengan vida propia igual y tienen la capacidad de improvisar y todo eso. Entonces, yo creo que si bien, por un lado, es interesante tener un súper buen guión, que a lo mejor tenga los diálogos precisos y todo eso, permitir que haya una experimentación en el momento de grabar una escena o de filmar, ¿no es cierto? Y permitir que ahí también ocurran cosas, siempre va a ser positivo porque es propositivo y ahí van a haber cosas que te van a sorprender. Yo creo que cuando uno se sorprende, sobre todo como guionista, es de los momentos más agradables. Como guionistas somos personas que estamos intentando predecir el futuro todo el tiempo. Sí. ¿Ya? No, pero creemos que entendemos cómo funciona la humanidad. De las películas que están concursando Mejor Guión en el Oscar de este año, uh-huh. ¿Cuál es la que más te gusta a ti? De Mejor Guión creo que quedé muy cautivada con Belfast, siendo que la encuentro una historia dentro de todo sencilla, pero
me gustó mucho. La película en sí, no sé si el guión en sí es tan intrincado, digamos, y que uno diga, uy, está resuelto maravillosamente. No, una historia sencilla, una historia familiar súper emotiva, pero creo que tiene un montón de elementos que reunidos yo siento que hacen una muy buena historia. Eso por un lado, Belfast. Pero me gustó mucho también la película noruega La peor persona del mundo. No sé si es tanto el guión en sí lo que me llamó la atención o la película en su totalidad, porque obviamente ambas cosas se funden al momento de realizarse la película, digamos. Ojalá llorar, reírse, angustiarse, ponerse ansioso, no sé, todo junto. O todo dentro de la misma historia, digamos. Y yo igual estoy de acuerdo con eso. Yo creo que una película que te lleva a distintas emociones, por lo general es la que más se te queda, es con la que más haces catarsis, que es como la función que tiene prácticamente, ¿no es cierto?, en este caso ir al cine o qué sé yo, ver este tipo de funciones. Así que yo al menos con esas dos creo que son las que más me gustaron. Tengo mis críticas a las otras películas de que están ahí en la nominación de Mejor Guión. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Yo no entiendo qué pasó con Paul Thomas Anderson y su película Licorice Pizza, que no entiendo por qué tanta nominación, no sé si yo no capté algo, pero la sentí... Más livianita de lo que es. La sentí demasiado livianita, sí. Muy... quizás descansa mucho en su montaje dinámico y la música y todo eso. La actriz, nada que decir, la encontré así impresionantemente buena, muy buen personaje y todo, pero no me emocioné con nada, con esa historia. Sinceramente la encontré un poco dispersa e intrascendente, que con las películas de Paul Thomas Anderson no pasa eso normalmente. Y por otro lado, siento que también tiene esta cosa como que le pasa a muchos directores estadounidenses, sobre todo, que cuando ya tienen su carrera como súper consolidada, pueden hacer lo que quieran. Entonces puede hacer una película que sea su nostalgia retratada en un film con mucho presupuesto y todo, pero que a mí al menos como una persona de Chile no entiendo nada. ¿Quién es, a tu juicio, el equivalente al, no sé, al Marlon Brando, de los guionistas? De los guionistas. Porque yo me imagino que también hay, qué sé yo, distintas dimensiones de guionistas gallos que son tremendamente famosos, personas que son buscados por y les ofrecen de todo. Pero ¿cómo se da esa estratificación? ¿Quiénes son los capos que tú dices, mira, si ese es el guionista, la película tiene que ser buena? No, sí, ya. A mí me gusta mucho Charlie Kaufman, ya que es el escritor de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de Quiere ser John Malkovich, que es una película que a mí me gusta mucho, que tampoco se llevó mejor guión original. No. Insoportable el actor. Pero tiene que ser insoportable. Pero, sí, pues, sí. A mí me encantan las películas de él. De hecho, tiene una que es como bastante autobiográfica que se llama Magnolia. El ladrón de orquídeas, perdón. Que no la dirige él. Pero estoy haciendo esa mención porque a mí me gusta mucho él como guionista, pero, por ejemplo, las películas que él ha dirigido no me gustan tanto, porque es como que se arranca con los tarros así ya a un nivel muy alto, como su mente es tan fuera de lo común, por así decirlo. Hay una película hace poquito que se estrenó en Netflix que se llama Tenemos que terminar, no me acuerdo, algo así. Y es una locura. Yo la vi, me entretuve, obviamente, una película interesante, pero llega a un nivel de como fantasía extraña que cuesta un poco seguirle el ritmo. Entonces, yo ahí digo, Charlie Kaufman, quédate con escribiendo los guiones, ¿no? Mejor sí. No dirijamos. Yo te preguntaba eso porque no tanto ahora hay mucho más visibilidad de las personas que intervienen en una gran película, en una buena película, sí, o una película que va a ser premiada.
Pero históricamente, básicamente, ese era el papel de los directores y los actores. Sí. ¿Y quién era el director de diálogo o el guionista de diálogo? Claro. Valía callampa. Sí. Sí, no, pero hay algunos que son ya reconocidos a esta altura. Bueno, Charlie Kaufman es uno importante, diría yo. También Aaron Sorkin. Hay un par que igual han hecho Aaron Sorkin, que ya son reconocidos. Aaron Sorkin hizo, para mi modo de ver, lejos la mejor serie política de televisión que se ha hecho, que es The West Wing. Ok, sí. Bueno, sí. Él tiene ya una carrera así como guionista reconocido, que es como, claro, es poco común que guionistas sean quienes llamen la atención, que uno diga, oye, voy a ver esto porque lo escribió tal persona. Pero cada vez más. De hecho, ahora yo no la he visto, pero está la serie de Pamela Anderson y Tommy Lee, que como esta sex tape que tenían, de esa época, digo, hay una serie que se trata sobre eso, y el guionista y showrunner es Rob Siegel, que es el guionista de The Wrestler, el luchador, la película que protagoniza a Mickey Rourke. Mickey Rourke, sí. Que a mí me gustó mucho también. Entonces, yo igual ahí, por ejemplo, agarré ese nombre y fue como, ya, quiero ver esa serie porque yo sé que ese guionista es bueno, más encima se trata de algo medio ochentero, que le pega evidentemente a partir de la otra película. Entonces uno iba agarrando nombres, pero es un trabajo. Yo como que ahora me dedico a mirar quiénes son los guionistas, pero yo como guionista tampoco me los conozco. No es lo que más resalta o salta a la vista, principalmente porque también son gente súper bajo perfil. ¿Y cómo te explicas tú, por ejemplo, el auge meteórico de ciertos países en términos de películas o series, en términos dramáticos? O sea, yo estoy impresionadísimo con Corea del Sur. Sí. Que es una cosa impresionante. O sea, yo vi El Mar de la Tranquilidad, vi El Juego del Calamar y no podía creer la calidad de eso. A pesar de que tiene todo ese envoltorio asiático y qué sé yo. Y porque siempre terminan todas las cosas apuntando 2 veces la última letra, y ya yo, para mí, a mis hijos les hablo en coreano. Entonces digo, que si no, tráeme pico sour. Bueno, pero me impresiona lo rápido que lograron permear, hacerse, incluir criterios occidentales dentro de la trama para llegar a ganar a la mejor película con Parasite. De pronto. Sí. Y después la otra es el cine indio, que es, creo que tengo entendido, tú corrígeme si me equivoco, que es el país que después de Estados Unidos saca más películas en el año. Sí, pues que tienen Bollywood. Tienen Bollywood, sí. Sacan una cantidad gigantesca de películas. Y yo de repente he visto una y de repente digo, chita. Tan buena. Son buenos. Sí, bueno, de hecho, Irán es otro país que tiene tremendo cine, pero tremendo cine. Bueno, se han ganado muchas veces, si no me equivoco, Oscar a Mejor Película Internacional también. Pero yo quizás aquí estoy siendo muy optimista, pero yo me atrevería a decir que lo que ha pasado ahora con Corea, por ejemplo, es algo que podría perfectamente pasarle a Chile. Acá estamos sacando las últimas películas, ya hemos tenido como 3 nominaciones al Oscar y hemos ganado. Estamos en racha. Estamos con la racha. Yo creo que hay ahí también un momento, una ventana quizás en la que estamos, que también estamos un poco de moda, no sé, pasa un poco eso con los países. Pero hay que invertir en eso si es que tú quieres. Es que a eso voy. Es cosa de meterle plata. Chile le mete muy poca plata a su cultura, y el audiovisual, no solo cine, sino que la serie o lo que sea, es muy recaro. Y yo podría apostar que Parasite o El Juego del Calamar, de hecho creo que me consta un poco, son proyectos que, claro, salieron más o menos juntos, uno hizo, oye, esto está súper bueno, ¿qué onda Corea? Pero detrás de eso hubo años de tratar de sacar adelante esos proyectos. Entonces, y pasa eso con el audiovisual. Y lo peor de todo, con el cine, por ejemplo, es que hay ciertos temas, yo lo mencioné hace un rato, que si tú no sacas la película ahora cuando el tema está caliente o cuando de verdad esa cuestión va a pegar, porque si no después va a pasar de moda, fuiste. Y por lo mismo, como tienen tiempos de producción que son súper largos,
y ya se les hace súper difícil el camino, es difícil, po. Es súper difícil, uno también se desanima. ¿Cuántas veces he postulado yo, no sé, a fondos concursables y no te ganáis nada y estáis no sé cuántos años postulando con lo mismo? Después ya te aburrís de ese proyecto, querís seguir con otra cosa. Entonces, yo creo que hay un tema ahí como de que suelten la platita Hay una inversión y algo va a empezar a pasar, porque hay mentes interesantes y, insisto, hay proyectos, yo he visto pasar los mejores proyectos que nadie pesca y es cosa de inyectarle recursos nada más. Lula Almeida, muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast para la edición de la edición número 94 de los premios Oscar. Y vamos a ver, pues, de repente conversamos después sobre qué tal te parecieron las ganadoras, la película ganadora y los guiones originales o adaptados de ella. Muchas ¿Viste gracias. que aprendí? Ya está. Sí. Muchas gracias, que te vaya bien.